No soy religioso, pero que Dios nos ayude. Júgate por tu país y deja mucho. ¿Tenemos una excusa o algo si nos paran? ¿Qué le vas a decir? No me acuerdo muy bien porque la trauma me dejó medio tonto. Mejor que regresar, mejor ni que arriesgues. ¿Has perdido la fe? Sí, poco a poco. ¿Has traído un cuchillo? Vivo en la calle, me quedo abajo de un puente. ¿Tú me dices por dónde quieres que me meta? Por la mala para abajo, por la buena para arriba. Para allá no. Allá no. Guau, se ve feo de Estoy tratando de tan siquiera bañarme, limpiarme mis partes Claro. privadas. Somos dos corderitos que se están metiendo en la boca del lobo. ¿Pero tú crees que yo voy a sacar miedo? Los ven así. Me quise escapar, pero no pude. Es que la calle está hecha. Hay compañeros que ha entrado y le quitan el carro. La entrada da bastante miedo. Es muy mala señal. Déjame ir. Júgate por tu país. Muy buenos días, gente. Otro video más en Ciudad de México. De hecho, es el último que voy a grabar. ¿Por qué? Porque mañana ya me muevo y voy a Guadalajara. Tengo cafecito porque son las 10:30 de la mañana y ha venido conmigo un chico fantástico. ¿Por qué? Porque es una persona muy correcta, muy trabajadora, con un sueño muy grande que os voy explicando más tarde. Y lo tenemos aquí. Kevin, ¿cómo estamos? Bien. Madre mía, te has levantado a las 8 de la mañana para venir aquí. Un poco antes. Kevin es una persona que ha vivido en uno de los barrios seguramente más inseguros de toda la ciudad, que es el barrio de Ecatepec. Luego os hablo un poquito de la historia del barrio. Y adentro de ese barrio, que más que un barrio es casi una ciudad, ¿no? Es enorme, con casi 2 millones de personas, hay diferentes zonas. Así es. Y son 10 zonas que están en el top 10 de las zonas más peligrosas de Dentro toda de Ecatepec. de todo Ecatepec. Entonces, tú tienes una lista ahí y vamos desde el primero. Podéis ver que entre paréntesis está a nivel de peligrosidad y tenemos Ciudad Azteca, El Charco, Las Américas, Jardines de Morelos, Santa María China y otros nombres muy complicados. Y la idea es recorrerlo todos. Él tiene algunos contactos en 6 de estos, en otros 2 ha ido como 3 o 4 veces y en otros 2 no ha ido nunca. Entonces, hoy es un gran experimento. Creo que ya estoy hablando demasiado. Os voy a contar otra cosita más tarde. Entramos aquí en San Lázaro y vamos a pasarlo bien. Os quiero grabar un poco el metro porque me parece bastante curioso, bastante peculiar, y ya desde la entrada podemos, vamos, apreciar todo eso. Mira que guapura, un murales enorme. Sabéis que los mexicanos son fanáticos de los murales por todos lados. Y allá, por ejemplo, ya puedo ver, creo, Rey Mysterio, medio desnudo, con una chica. Es muy divertido porque son todas caricaturas. Supongo, no lo sé, que representan varios momentos significativos de la Ciudad de México y obviamente sus actores o personajes famosos. Vamos allá. El viaje cuesta 5 pesos. 5 pesos son unos 30 céntimos de euro, más o menos. Entonces, 2 pesitos más barato que la funicular, ¿cómo lo llaman? Metrocable, ¿lo llamáis? A la que tú te subiste es Cablebús. Cablebús, exacto, que salía 7 pesitos. Bueno, un precio yo creo muy razonable, ¿no? Me parece bastante bien. Y mirad aquí esta estación que tiene sus años, pero no pierde su belleza. El primer metro naranja que veo en mi vida. Bastante antiguo, ¿eh? De hecho. Bastante antiguo. Sí. De lujo, acabamos de salir de ahí y ya estamos. Hay bastante ruido, bastante tráfico, mirad aquí. Pues aprovecho que estamos aquí para enseñaros algo que es muy común en México. Bueno, en realidad hay muchísimos países. Y lo podéis ver, que cada casa tiene su tanque de agua. ¿Lo veis? Todos los negros que están allá. Y aquí abajo ya empieza el barrio. Wow, ya se ve bastante diferentes. A ver si mi acompañante, el buen Kevin,
de verdad tiene contactos o nos manda a morir. No sé, Kevin, ¿estás muy loco o de verdad vamos seguros? Yo creo que te debía un poco de esa última que no se pudo hacer. Entonces vamos a 50-50. Wow, de lujo. Mirad aquí qué pasada, ya saliendo así. ¿Qué estamos? En Tailandia hemos llegado. Aquí el banquito de fruta. La has cortada con una precisión increíble. Mira aquí, son cubitos perfectos. Acabo de desayunar, pero ¿qué vale uno? Así por curiosidad. 25, ¿Todo 25? mangos 30 30, vale. y 45 las charolas. Vale, estamos hablando de 1,20 €, un vasito lleno de piña, es un precio espectacular. Si voy recorriendo estas calles con la cámara, ¿es un problema, tú crees? ¿No? No. Es un barrio tranquilo. Sí, mira, Allá vamos. para allá no. Allá no. Ah, bueno, tranquilo solo aquí entonces. No, sí, pero es que ahí Vale, vale. Gracias, gracias. Pues, por allá no, es justo donde vamos. De hecho, ¿Sí o sí, no? es justo donde íbamos a ir. Exacto. Sabéis de lo que va ese canal, así que cuando me dicen allá no, es justo lo que voy buscando. De verdad, tiene mucho que no vengo para acá. El punto suele ser más acá adelante. Puede que sea, puede que no. Vale. Si no es ahí, ahorita averiguamos dónde es. Vale. No sé si lo habéis visto pasando, pero hay chicos en... Gracias, señor. Muy amable. Pero había dos chicos allá. Os repito, yo no conozco a estas personas, entonces puede ser que son dos personas que están ahí esperando y punto. Pero creo que después de varios barrios, entiendo un poquito, depende un poco de la edad, de la vestimenta, de la pinta, de la posición del cuerpo. No sé, son pequeñas señales que me hacen entender que es bastante probable que nos están esperando. Buenas tardes. Que nos están esperando el autobús, pero están controlando la zona. Muy buenas. ¿Seguimos por ahí? Yo creo que sí. Me parece bastante picante, ¿eh? Porque, te digo la verdad, a mí los barrios que más me incuten temor son los barrios donde hay poca gente. Porque Tepito, es verdad que es muy duro, pero está lleno así de gente, Sí. de policía, de personas que te pueden ayudar. Bueno, depende de qué zona haya sido. Eso también. Todas. Ok. El mercado y también la zona de la Cruz donde venden y todo. Pero eso me asusta un poquito más. ¿Por qué? Porque hay estos coches que parecen de narcos. No hay nadie, no hay policía. Entonces, aquí también la calle es un poquito estrecha. Se pone uno aquí, uno allá, te tapa y te dice, amigo, la cámara por aquí. ¿Tenemos una excusa o algo si nos paran? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? Pensé que eso era parte de ti, pero... No, yo la excusa la puedo sacar, pero Bueno, tú... podemos ir improvisando. La verdad, lo primero que se me ocurriría... Escucha, improvisar en un momento de tensión es la peor opción. ¿Ah, sí? Tenemos que tenerlo preparado y luego ahí vamos con el flow. Ok. Pero la base tiene que estar hecha. Espera. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Esta zona es un poquito complicada o no? Para saber si me puedo mover tranquilo con la cámara o voy a tener algún problema. Que no. No es tranquilo. Mejor te regresas. Mejor ni te arriesgues. ¿Sí? Mire, el policía te está diciendo que te regreses. Mejor. ¿Qué piensa, señor? Pues es tranquilo y intranquilo. O sea, ¿Qué quiere decir? tiene sus altas y sus bajas. Vale. Porque sabes que aquí luego, cuidado. De repente salen los mendigos. ¿Y el matadero qué tal? ¿Por qué se llama así? Nah, ¿Matan animales o matan a personas? es de todo. Matan a Donde personas. donde quiera está el peligro. Lo que Donde pasa quiera. es que las calles están muy pequeñas y son más fáciles para que se escapen, se vayan. Claro. Cuando hacen Sí. sus cosas. Más estrechitas y se pueden, claro, Por ejemplo, entrar a la aquí. meta. Y luego Todo es llevas la básico. cámara en la mano, llevas celular, llevas Ya. Escucha, hablame en serio, porque te veo que está ya medio loco. Nos paran aquí. Vale, ¿quién sois? ¿Eres amigo de alguien o no? No, aquí no. Vale, entonces este es uno de los barrios que tú no conoces. No, este es uno de los barrios que conozco, pero ya por una o por otra cosa, ya no hay nada aquí de Vale, alguien conocido. pero el punto es que conocer las calles es importante, respecto Eso a no sí. conocerlo, obviamente, pero no te va a salvar de nada, ¿sabes? Sí. Sobre todo hay chicos así jóvenes en moto que acaban de pasar. Algo muy común, que como este chico que me viste pasar, es que pasan tocando las campanas para avisar que va a pasar la basura. Ah, vale.
el chico allá en bicicleta. Así es. Porque Alonso- tiene una pita malísima y digo, bueno. No. En ese caso es por eso. De hecho, justamente lo que dijiste de las camionetas, hace un rato que pasamos ahí atrás, pasó una Suburban con los vidrios tintados y sin placa. No sé si alcanzaste a capturar eso. De hecho dije, no me gusta este barrio porque hay esta tipología de coche que bueno. sé que son Sí, normalmente de una cárteles Suburban. Y claro. sin placas, bueno, es Ya. lo primero que te puede dar a... Claro. Mirad esto, que no lo he enseñado aún, y es muy interesante porque ya lo he visto varias veces. Hay muchas furgonetas así, de seguridad privada, pero es impactante. Nosotros también lo tenemos blindado y todo, ¿eh? No digo que no, pero aparte que se ven muy pocos, es muy impactante la estética que tienen. Mirad aquí. A este tú le puedes tirar una bomba si quieres y creo que le quita solo la pintura. Ahí atrás tienen una cámara, ahí arriba también otra. Brutal. Y eso es bastante común en Ciudad de México ver estas furgonetas. Entonces es un servicio que contratan mucho más respecto a otros países como España, donde existen, van a recolectar el dinero en las tiendas, etcétera, etcétera, pero no es tan común verlos. Otra característica es una furgoneta de ese tipo, ¿lo veis? Le falta toda la parte delantera, tiene 67.000 años, igualmente puede circular. Madre mía. Son 5,000. 5,000 watts de potencia. Qué locura. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto cuesta? Lo compró mi esposa, creo que en 200 pesos, algo así. ¿Esto le das a uno o lo deja frito, eh? Sí. Le das ahí, pam. A ver. No. Aquí son nada más 200. ¿Has tenido que utilizar alguna vez? No. No, apenas lo empiezo a traer. Ah, vale. ¿Pero por qué? ¿Te sientes inseguro por aquí o no? Oye, güey, Sí, ¿Te conoce todo el mundo? ¿Te conoce? Me asaltaron y ¿puedo pasar a despacharme yo solo, güey? bueno, me asaltaron y por eso. Sí, ¿Te asustaste? Sí, pues cómo no. Sí, el video, güey, ¿cómo lo Fue ya mi esposa me lo regaló. Pero si viene alguien con un cuchillo o una pistola, tampoco te puede salvar mucho eso, ¿sabes? Si viene a mano desnuda, sí, pero una pistola, ¿qué vas a hacer? pero Nada. Si se acerca ¿cómo mucho, no? sí. Le avientan la madre en la cabeza. No, Ay, lo desmaya. No, pues, normalmente si es con cuchillo lo tratan de agarrar a uno. Claro. Pues ya agarran. No, pero es fácil. Si se te va con el cuchillo, a huevo debes de sabértela. A huevo. Avientas el pinche cuchillo, le para la mano y ¡pum! ¡pum! Bruce Lee. Mike Tyson. Es que sí, o sea, acción. Ya. O sea, si vas y controlas. Sí, pero el problema no es, uno no hace así con el No, cuchillo, ¿así? ¿sabes? Ya, joder. Ya, pero así, Sí, o sea, uno llega, hace así, No, pues, pero es pam, rápido, es rápido. ¿sabes? Ah, Es un pero boom, boom, también, boom. mira, Claro, claro. Ah, te la sabes, sí, entonces. La chaqueta ahí, claro. Y te vas defendiendo. mi abuelita. Y Normal, para eso normal. también están las pinches piedras. Muy bien, muy bien. ¿Por qué en ese momento usted se encuentra en esta situación y sobre todo cuánto tiempo lleva en esa situación? Ok, mi situación fue de que me tuve que separar de mi familia. Al separarme de mi familia ya no tenía dónde ir a vivir. Prefiero vivir en la calle que pagarle la renta a una persona porque te cobran el ojo de la carita, Vale. ¿ves? Por un cuartito que... Entonces, conseguí este trabajo, cuido estos camiones Ah, vale. y tengo 14 años viviendo aquí, Mucho tiempo. sí, cuidando estos camiones. Claro. Entonces, a lo que me dedico, como verás, es a la chatarra de mis tiempos libres, que no es, que salgo en las mañanas a buscar, salgo el cartón, el periódico, todo eso, de eso me alimento. Veo que están divididos, exacto. Madera, ya tenemos Sí, no, goma, ya ya tenemos. cartón. Lo voy separando para que después se pueda vender un poco. Claro. Dijiste que tenía que separarse de su familia. ¿Se puede saber qué pasó o es algo demasiado íntimo? No, es lo normal, lo que es. Cuando eres pobre ya sabes que el billete se cuenta. Claro. En ese caso ella era más alta que yo y pues no lo alcancé. Ya, Y si lo alcancé, pues ya sabes lo que sucede, ¿no? ya. ¿Para qué hacemos tantas bricas?
Claro. Y por eso brinqué hasta acá abajo. Estaba en una situación más o menos, no estaba tan jodido. Pero me gusta esta vida, no me meto con nadie ni vivo tranquilamente bien. Permiso. Pásale, pásale. Gracias. El señor es muy amable. Tiene unos perros muy grandes. ¿Son todos buenos o nos preocupamos? ¿Ande? ¿Son buenos los perros? Ah, sí, son ¿Sí? buenos. Chao. Buenas, buenas. Chao. Chao. No Chao. hace nada, ya tengo Chao. la dieta. Ay, sí. Ay, sí. Mira, la pequeñita. Vamos por aquí. ¿Ha construido todo solo? ¿O le ha ayudado a alguien? No, aquí vivía un señor que curaba huesos. Curaba huesos, Ajá. ¿vale? Y se fue y usted... Ahí hay otro. ¿Puedo? Gracias. Permiso. Wow, muy bien, ¿eh? No, muy bien. No, si tenía una televisión, la más grande que había, la televisión. Sí. Mira, ahí estaba la televisión. ¿Te la robaron? Y ellos me la robaron. Te digo que se robaron $1.000.000, me han robado. Ah, vale, en material, Ajá. en cosas. Claro, Muchas cosas. claro. Bueno, aquí tienes algunas cositas que has encontrado, supongo, en la Si chatarra, ¿no? todo esa es mi basura Ah, todo. que me voy encontrando así. Claro. Lo bueno es que tiene aquí un techo y cuando llueve no hay problema. Ah, no, sí, ese es lo bueno. Sí, Que tienes que cubrirte algo. por supuesto. ¿Que la mesita funciona en la nevera o es solo como Ah, no, armario? no, es más No. bien. ¿Y de qué se alimenta? ¿Eh? ¿De qué se alimenta? ¿Qué puedes comer? Pan, de todo, yo como de todo Vale. lo que me voy comprando, o sea, me gusta una pizza, voy y la compro, Sí. poquito, mucho, Dios me lo proporciona. Bueno, esto es lo importante. ¿Eh? Sí. Pues, muchas gracias por abrirme la puerta de tu casa. Esto es lo que me gusta más, ¿eh? De toda la casa. Esto es lo mejor. Vamos. Señor, me ha encantado todo lo que me has dicho y me gustaría solo cerrar la entrevista con un mensaje para la gente que ha visto este reportaje. ¿Qué le gustaría decir a estas personas? Ah, pues en este momento yo les diría, todos bien, todos pórtense bien, pues que les gusta. Todos por la derecha, nada por la izquierda, todos por la derecha. Y todos irán para arriba. Por la mala para abajo, por la buena para arriba. Muchas gracias. Sí, me llamo Gabino López Ortiz para servirte a ti, adiós. Muchas gracias. Para que gusten, aquí está. Una de las personas más exquisitas que he conocido hasta la fecha. Muy agradecido de hacer este trabajo y poder hablar con estas personas. Sí, de qué, gracias. Dejamos Ciudad Azteca detrás y nos dirigimos al próximo destino. Vamos a El Charco. Hemos Nivel de empezado con profundidad. 10, el más tranquilo, para calentar un poco, obviamente, los motores. Y ahora vamos al segundo barrio, que Vamos a es saltar a número un 7. un 7. Y que tenemos aquí 10, 7, 6, 2, 3, 1. El 3, 2, 1... 3, 2, 1, ¿no? Sí, no, ¿cómo no? Estamos aquí para eso. Pero si esto era 10, que ya te da un poquito algunas calles de mala vibra, por así decirlo. ¿Qué es lo que vas a hacer, grabar? Sí, así con la cámara voy enseñando un poco la zona y lo que hay. Pero igual, pues ahora sí que también ustedes, ¿qué es lo que tanto que se quieren exponer, no? Aquí música. Fiesta. Mira que se ríen. Venden moto, pero venden felicidad también, las dos cosas, pim pam. Pues tenemos mucho tiempo, entonces podemos ver estas zonas ahora muy Aquí es peligrosas nuestra por el entrada. día. Aquí, pues vamos. La entrada da bastante miedo. ¿Sabes pelear? No mucho. Tiene mucho que no peleo. Muy bien. Antes peleaba mucho, ya no. ¿Has traído un cuchillo? Ah, se me ha caído No. ahí atrás. Pistolas, nada. Bombas, nada. Vas así. Hombre, llevar bombas sería raro, ¿no? Una pistola lo veo más común. Sí, no pero- sabrías cómo te puede defender una bomba. Sí. Efectivamente, tienes razón. Bueno, entonces estoy contento que empezamos tempranito, así vamos enseñando bien los barrios que en otros momentos sería imposible grabar, eso por el nivel de inseguridad. Sabéis que México es un estado muy religioso y aquí tenemos una pequeña iglesia, ¿cómo lo llamáis? Iglesia, ¿no? Una iglesia. Una iglesia. Pues aprovechamos de este paseíto bastante tranquilo
en una zona que pero en realidad es bastante peligrosa. Cuando hablo de cosas así bajo un poco la voz porque no quiero llamar demasiado la atención, pero siendo un peligro nivel 7 en una de las zonas más peligrosas del Estado de México, es bastante probable que en estas casas vivan personas relacionadas con el cartel. Esto que es el charco es una avenida completamente recta y esto es el charco. No hay calle para allá, no hay calle para allá. El charco solo es esto. ¿Dónde empezamos ahí el Cuando te callejón dije pequeñito? aquí es nuestra entrada, Vale. ahí. Vale. El charco, señores. Muy mexicano. No sé por qué, pero me recuerda eso. Mirad esa imagen, el camión, la montaña, allá vemos las casas con muchos colores. De hecho, dato curioso, una de nuestras próximas paradas va a ser allá, ¿Sí? en el cerro. Allá en el cerro, perfecto. Y este parece el clásico coche que si lo ves a las 11:30 de la noche en un callejón, es probable que terminas adentro del mismo. Tal vez no de ese color, pero si fuera blanco o negro, seguramente Seguramente sí. Ah, vale, porque también los colores pueden indicar más narco respecto a otro, no sé. No quiere llamar la atención, entonces van con colores más normales, blancos y negros respecto a un rojo. Sí, tal vez una escala de grises. ¿Sí? Podríamos decir, una escala de grises. Siento que es lo más común, ¿no? Porque desde siempre, al menos siento que la cultura ha hecho o ha forzado eso, que siempre tal vez las personas malas van a ir con algo de negro. Sí. Un auto negro, una Sí, camioneta negra, sí. vestidos de negro, Sí, todo sí. eso, ¿no? Como yo, ¿no? Malísimo. Tal vez, pero... Me dijeron que aquí el charco es un poquito inseguro. ¿Es así o...? Informaron mal. ¿De dónde viene? Italia, ¿Y Italia qué tiene que ver aquí en México? porque yo viajo por todo el mundo y enseño. ¿De qué empresa viene? ¿Por qué? ¿De qué empresa viene? No, trabajo por mí mismo, hago documentales para mí. Olvídalo. No es... No es lo que como le dicen. Vale. Ok. Bueno, pues, Hay zonas de Ecatepec que pueden ser un poco más inseguras. Tampoco. Ah, es todo perfecto. Lo importante es que otro país no se meta a los problemas de México. Claro. Entonces, si viene de Italia también hay narcos. Sí. Muchísimos y de No, gran calidad. he grabado mucho ahí. No, acuérdense muy bien que Italia es de la mafia tan grande que está en el mundo, es Italia. Es verdad. ¿Cómo está por allá? Pues mal. De hecho, me encanta México, pero como todos los países tiene su problemilla. No es que si Italia tiene problema, México no lo tiene. Todos lo tenemos. Y si no hablas de los problemas, no los puede resolver, yo creo, he ¿no? conocido dos personas de la juventud que eran italianos, eran más tranzas y cochinos y horribles que carajo apestaban. Claro. Pero eso que tiene que ver con el peligro que hay en México, no, ¿sabes? No, aquí en no hay- Italia está lleno de gente muy mala, no digo que no, y yo lo he grabado mucho. No quiere decir que en México no haya problema, yo voy, repito, Pero por todo el aquí mundo. no hay problemas, aquí está todo tranquilo. Aquí- No sé por qué se ha puesto así insultando a los italianos. Es normal que hay muchos italianos malos, como muchos mexicanos, muchos colombianos. No. Una cosa no quita la otra, ¿sabes? Yo lo que me pregunto es esto. Así como tú vienes a este país, ¿traes visa? Por supuesto, ¿Traes pasaporte? por Te va a supuesto. agarrar inmigración y te va a refundir. No, ¿por qué? Soy italiano y tengo un visa que puedo quedarme aquí un ¿La año. traes a la mano? Por supuesto. ¿La puedo ver? No. ¿Así de lejos? No. Entonces... Es que ya está todo electrónico, en plan, ellos pillan mi nombre y saben que yo puedo estar aquí hasta noviembre. Puedes traer un documento donde vienes haciendo todo tu reportaje como italiano. Pero no entiendo porque está muy hostil, señor. Yo estoy solo preguntando si pasa algo. No, es que no debes de preguntar. ¿Por qué? Preocúpate por tu país y deja México. Ah, vale, no le gustan las preguntas. Vale. Deja México. Preocúpate por tu país. No. Nada más. Seguiré en México, luego Colombia, Brasil y todo. ¿Por qué tengo que dejarlo? Vaya persona más desagradable. Que la respuesta era sí pasan cosas aquí. Por supuesto. Vaya asco de personaje. Intentaba mascararse detrás de un tipo de comunicación educada, decir cosas muy estúpidas que no tienen ningún tipo de sentido. Vete de México, enséñame tu permiso para estar aquí porque te van a deportar. Puedo estar aquí hasta noviembre haciendo, obviamente, lo que quiero, mi trabajo. Y me dice, no, pero los italianos hay mucho mafioso. Es verdad, hay muchísimo. ¿Quién dice que no? De hecho, he hecho un episodio en Nápoles,
en la casa de los mafiosos. La mafia ha sido inventada por los italianos. Y en Colombia también, y en Brasil también. No hay ningún país en el mundo donde no haya muchísima gente honrada y al mismo tiempo mucha gente que vive de criminalidad. Y es eso lo que quiero documentar. No entiendo por qué se lo ha tomado muy personal. Supongo que su familia de alguna manera está relacionada con el mundo criminal, entonces le ha molestado un poco la pregunta. Pero vaya asco de personaje. Muy mal, tío, muy mal. Eres mejor que eso, espero. ¿O no? Probablemente no. Te podemos llevar ahí a la barda, que donde empieza el salado. Sí. El salado, te cobramos 35 pesos. Que te cobran 35 pesos. Pero si ya quieres que te metan más adentro, pues ya es cuestión de que acepte, ¿no? Y que te acepten, porque si es que, pues, hay compañeros que han entrado y le quitan el carro. Sí. ¿Pero aquí está controlado por narcos o algo así? Pues yo creo, pues la mafia que está ahí adentro, por los raterillos. Quiero ir allá al Salado, ¿se llama? Salado. Pero es peligroso, me roban la cámara, ¿o voy tranquilo? La neta no te recomiendo, ¿No? La verdad no. Hay gente un poquito pesada. Sí, ya. No, en serio. Sí, no, te creo. No, y no te llegarían así de platicar, luego con... No, en serio. ¿Y se puede ver algo desde afuera o tú ni te acerques? Pues es que haz de cuenta que todo es terreno solo, nada más 2, 3 casitas de acá. Vale. Pero si la entusa, yo me imagino que... No, bueno, pero no man, ya conocen a los del barrio, los ven así. Ya, se nota que no somos de ahí. Se nota que somos no de afuera. No No los conocen, más bien, Claro, o sea, no les dan línea, pues, por decirlo así. Claro. Pero, No, pero sí, en serio. ¿me tirotean de primera o me hablan antes? ¿Me avisan? No, llegan y... con todo. Si No, pone con los resistencia primeros. en corto. Joder. No, en serio. Sí. No les da no, ¿De carnal. dónde eres? ¿De qué? De Italia. Sin hablar de más, carnal, ¿eh? Ya. Ahí adentro. Y ayudáis un poco a los clientes con la limpieza. Sí. Vamos a ver. ¿Veis? Parte de su trabajo es ayudar a las personas a salir así del parking. Nunca he entendido bien la utilidad, la entiendo, pero creo que los coches igual se paran si alguien está saliendo del parking. No sé si tanto, señor, con... A veces, un poco. Dependiendo de qué tan apurado vaya el que va atrás. Puede que Y ves, otro para adentro. Vale, entonces tú ayudas a la gente a salir del parking de manera segura. Sí. Vale. Y con eso, ¿cuánto se puede recaudar cada día? ¿Cuánto se puede ganar cada día con ese O trabajo? sea, al día máximo unos 400 pesos. A ver, bien. Sí. Ya vamos bien. Claro. Hay días buenos, hay días malos, hay días que nos llevamos la mínima manas para echarnos un taco. Claro. ¿Tú te ocupas de lo mismo? ¿Haces el mismo Igual, tipo de trabajo? igual. ¿Y cómo decidís quién trabaja y quién no? ¿Os dividís el curro? Uno y uno, cuando él trabaja más, pues luego yo estoy malo, Claro. pues él trabaja y ya me convivo y luego yo viceversa, ¿sabes? Claro. Me dijiste cuando hemos empezado que tomáis. Quiere decir que tomáis alcohol. Yo sí. Vale. Alcohólico. Te puedo preguntar por qué empezaste eso a tomar. ¿Pasó algo en tu vida impactante o...? Me separé de mi esposa y de ahí empezó todo. Empecé a caer, perdí todo lo que tenía y de ahí. Claro. Ahora me ves aquí. Pero igual los veo Que- bien, estáis que- trabajando, que, ¿sabes? Bueno, no estamos ni robando. no Claro. estamos nada. Un trabajo honrado, está bien. Sí. ¿Cómo veis vuestro futuro? ¿Queréis buscar otro tipo de trabajo, salir de eso de tomar o...? El futuro para todos está mejor, simplemente es encontrarlo y saberlo hacer. Claro. ¿Eres religioso? Anteriormente sí. ¿Has perdido la fe? Sí, poco a poco se me fue perdiendo. Vale. Os dejo trabajar que nos quiero robar más tiempo. Muchas gracias. Lo siento mucho por estos dos chicos porque, vamos, no sé, me daba la impresión de haber tenido una vida complicada, pero de no ser malas personas. Y además se ganan la vida con eso, con pequeñas ayudas a los coches. No sé, es triste ver cómo están atrapados en esa vida. Te tengo que decir la verdad, yo me fío mucho de ti. En plan, me das mucha confianza como amigo, ¿sabes? Me tomaría una cerveza contigo. No me das mucha confianza meterme contigo en estos barrios. ¿Por qué? Porque eres muy bueno. Entonces, te lo digo en el mejor de los sentidos, como yo, ¿sabes? Somos, me parece,
2 corderitos que se están metiendo en la boca del lobo y creo que el corderito, si quiere sobrevivir, tiene que utilizar un poco la cabeza. Y puede ser que estamos haciendo un poco los estúpidos. Los primeros barrios no pasa nada. Aquí ya empezamos a subir, creo, demasiado y nos podemos topar con gente que nos arruina las vacaciones y si no son vacaciones, la vida. Dime qué piensas tú. Tienes razón un poco en lo que dices. Sin embargo, creo que a pesar de en algún punto también ser una desventaja, también puede ser una ventaja. ¿Por qué? A pesar de que, como te dije al principio, podemos ir a un barrio, yo crecí en un barrio y voy a conocer ese barrio. Ahora, si vamos a otro barrio, yo puedo conocer el barrio, pero yo no crecí ahí. Entonces la gente de ahí no me va a conocer a mí. Exacto. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el punto acá? Yo creo que es una ventaja que al menos se vea esa bondad de parte de nosotros y no se vea una intención diferente. Porque aquí puedes identificar muy fácil cuando la intención de alguien que viene de otro barrio a otro es una intención mala. Y creo que eso no se ve con nosotros. Entonces al menos podremos intentar aprovechar esa duda que hay sobre nosotros y tal vez poder conseguir algo bueno. Propuesta, ¿y si subimos uno de estos y vamos grabando el barrio con ese? ¿Por qué no? Vamos para allá. Pero si usted sabe que es peligroso, ¿por qué no le da miedo meterse? ¿Ya conoces a la gente de ahí o...? No los conozco, pero ¿tú crees que yo voy a tener miedo a mi edad? Bueno, perder el móvil o que le atraquen o algo igual es desagradable para todos. En cualquier lado te puede pasar. ¿Quieres de este lado, que estás más grande? Pues muy bien, chicos. ¿Cómo pasar por ahí? Yo creo es muy inseguro. No creo, es muy inseguro. Cuando voy con pandilleros me meto adentro. Hoy no voy con pandilleros, estamos totalmente desprotegidos, no hay policía, no hay nada, ¿vale? Ni los buenos ni los malos. Son 2 tontitos aquí intentando enseñar algo. Esta es la verdad. Entonces me ha surgido la idea de ir con ese señor que tiene los huevos más grandes del carrito donde nos encontramos ahora. Y me ha dicho, ¿tú crees que yo voy a tener miedo a esa edad? Vamos para allá, vamos a hacer este documental. Yo digo, joder, tío, es el puto amo. Vamos. Lo bueno es que aquí se ve relativamente poco dentro, sobre todo por ese lado. Entonces en el momento que pasa algo yo puedo esconder un poco la cámara y al mismo tiempo puedo grabar bastante bien desde aquí. ¿Tú me dices por dónde quieres que me meta? Por donde usted considere. Es que no conocemos los dos, no sabemos. Ok. Tú vas a las vivas viendo movimientos y tú trata de no exhibir tanto el aparato. Sí. ¿Sí? Sí, okay. Esta es la idea. Tú le vas echando aguas y a mí también porque yo voy manejando. Ok. ¿Sale? Venga. Listo. Me está asustando, ¿eh? Porque el tío es de aquí, tiene los huevos cuadrados, pero parar la moto para decirnos, tú haces eso, tú haces el otro, tú me echas una mano, tú esconde la cámara. Mirad aquí, policía municipal que está parando a la gente. Aquí empieza lo duro. Estamos a nivel 2, en plan el segundo barrio más peligroso de todo el Ecatepec y me cago en todo porque ya hay aguadores. Entonces le escondemos así. Madre mía, ¿dónde nos estamos metiendo? Bueno, como podéis ver, está todo hecho de barro. Es que la calle está hecha mierda, joder. Mira. Mira cómo es. Él dice, si pasa algo salgo corriendo, pero ¿dónde coño pasa? Si la moto es súper lenta y está todo hecho así. Voy mucho más rápido corriendo. Buah, tío, esta clásica zona, ya, puede ser que no estamos en un punto peor, pero a mí no me gusta nada. No hay nadie, mira. Es muy mala señal. No se me hace señales. ¿Me querías decir algo? Dígame. Es que aquí empieza el Vale. No nos vamos a meter con nadie. No te pares ni nada. Vamos. No dice nada.
Yo no conozco bien la vida, no te puedo hablar de otros días, pero al final de cuentas es un respeto encapsulado porque si tú me conoces, tú me conoces. Vale, ahora sí, chicos. Allá es donde empieza el salado. La madre que me parió. No soy religioso, pero que Dios nos ayude. Vamos allá. Si muevo mucho la cámara es por obvias razones. Guau, se ve feo de cojones. Joder. Aquí literal estrato económico probablemente más bajo de toda la Ciudad de México porque no hay ni calles. Hemos encontrado el motochor, no sé cómo lo llama, mototaxi más duro de la zona, ¿eh? Le da absolutamente igual. ¿Y este video fue no? Es un fenómeno. ¿Tú lo viste? Es un fenómeno. Y está todo quemado del sol. Espectacular. Mirad aquí. Allá al final había un Mercedes último modelo. Imaginaos, una persona que vive en una zona tan peligrosa, tan pobre, con un coche tan caro. ¿Qué hará? ¿Es un médico? ¿Es un abogado? No creo. Esta parte que vemos aquí es un autopartes, se llama. Quiere decir que roban los coches y dejan aquí las piezas. Vámonos. Esta es una de las entradas y a las afueras hay eso, la policía que va parando a todos los motochorros y estas cosas. ¿Veis? Los de tránsito. Policía municipal. Me sorprende que son muchos. Mirad allá, hay otros. ¡Pum! Parada. Ya no vuelvo a ir para. No. Ya no vuelvo a ir. Se destroza la moto, tío. Si va mucho por ahí, todo agujero y... Saca el que se destroce, no, yendo despacio y dando vueltas, no. Pero sí están feas las caras. ¿Sí? Acá también están feas, pero ahí son de la chingada. Sí han pasado cosas. Yo conocí a un compañero que allí lo mataron. Ahora sí, vamos a intentar de alguna manera entrar o documentar el peor barrio de toda Ecatepec. Nivel 1, nivel máximo. Inclusive, pues es dejarlos a la entrada, no hasta allá, porque yo pierdo. ¿En serio? Yo puedo correr peligro, riesgo, ¿no? Por el carro, porque saben que soy de Uber y creen que traigo dinero. Entonces sí no me gustaría ver si es. Claro, claro, no, yo tampoco la quiero poner a usted en peligro, ¿sabes? Entonces bien, mejor los acerco y vemos un poco qué tal. Y ya me salgo porque sí. Ah, si bajamos rápido usted se va, ya está, no esté... Pero no está dentro, no, la tengo más o menos por ahí. Ok. Yo me desconecto y salgo, no subo transporte, no subo pasaje ni nada. Bueno, vamos porque lo que más me interesa es enseñaros esta zona, sus calles, que son zonas que probablemente no vais a ver en vuestra vida. Uno, porque no venís a México, y segundo, porque si también venís a México, no creo que vais a meteros por aquí. Ni os lleva el taxi, imaginaos. Zona más que roja negra. Creo que muy curioso es ver que todos los barrios, a menos que no sean ya puntos de venta de droga, todos los barrios, que sean buenos o que sean malos, al final tienen comercios,
personas buenas, trabajadores, supermercados, hay de todo. Mientras muchas veces cuando uno piensa un barrio malo, piensa, uff, desierto. No, no. Es que la mayoría son así. Con niños que viven en el colegio, con tiendas y mucha gente buena. El problema es que está controlado por gente que tan buena no es. Vale, os explico el plan de ataque. ¿Lo veis que al final de esta calle hay un muro, una pared azul? Pues a la derecha de eso es donde hay la olla. Bueno, donde venden. Entonces, ahora le dejo mi cámara y toda mi pertenencia al buen Kevin, que está aquí. A ver si se va con todas mis cosas. No te vayas con todas mis cosas. No, es broma. Es broma. Mira, me puedes esperar aquí sentado, cómodo. Sería perfecto. Y yo me escondo el micrófono y voy a hablar con ellos. Si no vuelvo en 10 minutos me han secuestrado. Deseadme suerte. Ahora vuelvo en 10 minutos o nunca. No sé por qué me estoy riendo. Es una situación de mierda. Perdona. ¿Qué tal? Estoy como medio perdido. Había una curva y luego bajaba. Y iba a la calle principal, pero ya no sé dónde está. Bueno, no le digas a nadie más que estás perdido de entrada. Eso es el Vale. clave. No, lo he preguntado a ti porque se ve que eres buena persona. Te vas a hacer todo derecho, hermano. Vale. Y ahí está la avenida. Vale, pues estoy de vuelta. He tardado unos 15 minutos, creo 20, porque he ido ahí arriba, habían calles muy aisladas, la gente normal, pero mirándome muy raro. En plan, ¿qué coño hace este aquí? Estoy diciéndome, no pasa nada, clásica omertà, ¿no? Por así decirlo. Omertà es italiano, en plan, cuando la gente no quiere hablar. Y no sé si se escuchaba en el audio, ha habido un momento de regreso que no sabía bien dónde estaba, en plan ya no encontraba la dirección de vuelta. Entonces vi un chico que se veía desde 20 kilómetros, que era muy bueno, una persona muy tranquila, y dije, Dios, te digo la verdad, estoy un poco perdido. Y me dijo, antes de todo no digas nunca más en esta zona que estás perdido. Digo, no, te lo he dicho a ti porque se nota que eres buena persona. Me dice, bueno, baja todo ahí y está la avenida principal y ahí estás un poquito más seguro, porque aquí no vayas por así. Digo, ya, es que te repito, no sé dónde ir. ¿Quiere que te llevo con la moto? Digo, no te preocupes. He bajado y luego he vuelto a subir en la calle que conocía y estaba ahí, el buen Kevin, esperándome, un guerrero. Yo levanto botellas, ¿vale? De basura. ¿Vale? Sí. Entonces, ¿te dedicas a reciclaje? Sí. No saques esto, solo a verla. Ah, vale. De la basura. ¿Y eres de aquí, de Catepec? ¿De la zona? Ah, era de Tennessee. ¿De Tennessee? Sí. ¿Y por qué te has mudado aquí? Por necesidad. ¿Y ahora supongo que vives en la calle o tienes un lugar donde estar? Vivo en la calle, me quedo abajo de un puente. ¿Te da eso para vivir? ¿Cuánto se puede hacer en un día? No da 40 pesos, 20. Sí, solo. Uy, ¿y esto qué te da para comer? ¿Comes algo o sí? De la basura a veces levanto. ¿Sí? ¿Se encuentra cosita para comer, la basura? Sí, lo que se escasea es el agua. A veces no se encuentra el agua. Joder, vaya situación, ¿no? Sí. ¿Quieres un poco? No, estoy bien, gracias, hermano. ¿Sabes cómo salir de esta situación o te va bien así? ¿Es tu estilo de vida? Estoy tratando de salir. Estoy tratando de tan siquiera bañarme, limpiarme mis partes privadas. Claro. Sí, porque es verdad, tiene mucho polvo aquí. Se pone tieso mi piel. Por y ya toda no puedo hablar. La contaminación y todo. Ajá, ya no puedo captar en mi mente. ¿Pero por qué? La contaminación La reacción que me hace sentir el agua frío y cálido no es igual a la temperatura que me dio mi habla. Yo pienso que quisiera usar pues esa moneda, algún medicamento o algo que me ayudara para recuperar mi aliento, ¿vale? Para no tener que compartir así juntamente, pues. ¿Necesita un medicamento para el aliento, dices? Para inspirarme, sí, porque hice mucho ejercicio también. Sí. Sí. Entonces el problema más grande es la respiración en general. ¿Te cuesta? He trabajado de cargar bulto de grava. Sí. De una lata, así, más o menos de lata, pero estaba pequeño, pues. Tenía como
como 9 años creo, por ahí. No me acuerdo muy bien porque la trauma me dejó medio tonto. ¿Qué pasó? ¿Te se cayó encima algo? ¿O Me golpeaban nada más. ah, Me golpeaban. te golpeaban? En la espalda, en la cabeza o con dolor. Y se me engarrotó el pueblo, la piel, ya sentí diferencia. ¿Quién te golpeaba? ¿Tus familiares o quien te daba el trabajo? El que estaba ahí en el pueblo. Qué mala persona, ¿no? No le veo mucho sentido hacer eso a un niño. No, porque hay tranquilizantes y hay calma. Claro, claro. Uno se puede calmar, pero ellos no se podían calmar. Ya Claro. estaban locos. Y eso te ha afectado mucho a lo largo Sí, de yo la me quise vida. escapar, pero no pude. Claro. Hasta que una vez fue uno que vivía aquí, para allá, cuando pudo. Y nos venimos todos con él. No, es muy triste porque ves ese chico y seguramente piensas sufre de drogadicción, que entre comillas es su culpa. Tampoco la drogadicción en muchos casos es tu culpa. Bueno, es otro tema. Y luego poco a poco se va abriendo y entiendes que tienes traumas mentales súper fuertes por los golpes que le daban cuando era niño. Esto es justo tema de suerte, ¿eh? La suerte de nacer en un lugar donde te quieren, donde hay la posibilidad de comer todos los días, y luego hay gente que obviamente no elige y nace en una familia violenta y vive situaciones extremas y termina como ese chico muy afectado, muy afectado. Obviamente le deseo lo mejor.